Las resistencias múltiples constituyen un escollo para los tratamientos químicos. Ahora, más allá de los tratamientos químicos, ¿qué otras herramientas tenemos para frenar la evolución de las malezas? Ese fue el eje del debate que se llevó adelante ante técnicos, productores y asesores en el Congreso de APRESID, donde se imaginó un diseño de un sistema ecoevolutivo, donde se combinen las prácticas culturales, las biológicas y también las mecánicas. Doctor en agroecología, argentino, que en los años 90 se radicó en Estados Unidos, Fabián Menaled fue uno de los disertantes destacados del Congreso a APRESID Resiliar. En diálogo con AgroTV, analiza el impacto de la evolución de malezas resistentes en Estados Unidos y en Argentina. Yo creo que nos tenemos que remontar antes del 1950, donde no existía una cantidad de agroquímicos que tuvimos la explosión en los años 70, 80 y 90. Antes de 1950, el manejo de malezas estaba centrado en maximizar los procesos biológicos y ecológicos del sistema para controlarlas. No era fácil. Luego, en los años 80, los productores descubrieron que era muy fácil manejar las malezas con herbicidas y una adopción rapidísima del uso de herbicidas. Eso creó una presión de selección altísima y se seleccionaron biotipos de malezas que son resistentes al uso de herbicidas, con resistencia a distintos tipos de herbicidas, y algunos productores en algunos casos están perdiendo esas herramientas. Es un caso que se ve reflejado muy bien en lo que está pasando con la resistencia a antibióticos, donde los profesionales en medicina pierden herramientas. Entonces, de alguna forma hay que empezar a repensar cómo se van a manejar las malezas en este nuevo escenario. En este nuevo escenario tenemos las herramientas químicas, pero tenemos que empezar a reutilizar herramientas biológicas y ecológicas. No esto de ninguna manera decir volver a las técnicas de 1950. Entre 1950 o antes de 1950 y el 2016 generamos un montón de conocimiento de la biología, la ecología, la genética, de los cultivos y las malezas, y podemos utilizar ese conocimiento para rediseñar nuestros sistemas agrícolas. O sea que bajo este concepto el problema no es la resistencia a un herbicida, sino a múltiples. Hasta hace 3 años atrás, cuando yo daba una charla de extensión a los productores en Montana, el problema de resistencia a herbicidas salía casi permanentemente, en casi todas las charlas. Y a partir de hace 1 o 2 años, yo ya les digo que el problema de resistencia a herbicidas es un problema del pasado. Ahora el problema del presente es el problema de resistencia múltiple, que es cuando tenemos un biotipo de maleza que es resistente a 2, 3, 4, 5 o hasta 11, tenemos casos en el mundo de hasta 11 modos de acción de herbicidas, familias de herbicidas que no pueden controlar esas malezas. Por ejemplo, en Montana tenemos en biotipos de la avena negra que no se pueden controlar con 5 familias de herbicidas, en total los testeamos con 15 herbicidas diferentes y no los podemos controlar. Los productores en ese caso literalmente perdieron las herramientas químicas por resistencia múltiple a los herbicidas. Y en base a la problemática creciente y que evoluciona de malezas difíciles, ¿cómo están estudiando en los Estados Unidos ahora el metabolismo incrementado? El trabajo que estamos haciendo va desde los procesos fisiológicos y genéticos hasta la ecología de las malezas y manejo de las malezas en sistemas agrícolas. El trabajo fisiológico y genético que estamos haciendo mostró que no existe una mutación puntual que le da a esas malezas la resistencia múltiple, sino que es un proceso genético asociado al fitocromo P450. Básicamente lo que significa es que estas plantas tienen un metabolismo maximizado que les permite procesar el herbicida, por decirlo de alguna forma, con el mismo proceso metabólico que los cultivos. Por lo cual, cuando aplicamos un herbicida y no matamos el trigo, no matamos a estas malezas. El caso quizás más peligroso de imaginarse, porque herbicidas que se puedan llegar a liberar en el mercado en el futuro tampoco van a matar a estas malezas por el sistema metabólico que hemos seleccionado. Tenemos que maximizar el uso de recursos hacia los cultivos y no hacia las malezas, utilizando nuestro cerebro de cómo podemos hacer eso para hacer los cultivos más resistentes, tener un mejor cultivo que en sí mismo esté combatiendo las malezas.
Menaled imagina un manejo ecológico evolutivo pensando para cada planteo específico y se aleja de las prescripciones hechas a libro cerrado. Lo más importante es que no va a existir un manejo de malezas prescriptivo universal, como podríamos definir el manejo de herbicidas, donde yo te digo, aplica glifosato y independientemente de dónde estés en el mundo, en un principio va a servir. Va a ser un manejo de malezas específico para la situación ambiental y en la comunidad de malezas que tenés, y maximizar los procesos biológicos y ecológicos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, incrementando, por ejemplo, la densidad de siembra, maximizando el uso de nutrientes que vayan a los cultivos, en donde te permita las condiciones ambientales, buscar una rotación de cultivos que te permita suprimir ciertas poblaciones de malezas que son muy difíciles de manejar. En otros casos lo que estamos haciendo es viendo de integrar o reintegrar la producción agrícola con la producción ganadera y tratar de utilizar en nuestro caso ovejas para controlar malezas, utilizar cultivos de cubierta, y lo que creo que podríamos decir dentro de 10 o 20 años me gustaría estar hablando más frecuentemente es si podemos de alguna forma modificar las comunidades de microbios del suelo para hacer sistemas que los cultivos sean más resistentes a las malezas. Eso es lo que estamos trabajando los últimos 2 años y los resultados son muy prometedores. ¿Y cómo se está integrando dentro del sistema el control biológico para contrarrestar el avance de las malezas? Cuando pensamos en control biológico para malezas, pensamos, por ejemplo, en predación de semillas por insectos o por mamíferos pequeños. Como ejemplo, hace 16 años empezamos a trabajar en esto. En Michigan era una idea que no se sabía muy bien qué pasaba. Cuando vimos los porcentajes de semillas que eran predadas por diferentes insectos y que se podían modificar las técnicas de manejo para promover esos insectos predadores de semilla, y después lo pusimos en modelos matemáticos, vimos que era un factor determinante del manejo de malezas. En este momento lo que estoy hablando es tratar de modificar la comunidad de microbios que existen en el suelo mediante ciertos cultivos, por ejemplo, de cubierta, que lo que van a hacer después es favorecer ciertas especies, nuestros cultivos, y disminuir las malezas. Eso es lo que podría decir, en mi opinión, lo último que se está generando y lo que quizás dentro de 10 años estemos hablando más frecuentemente frente a los productores. Los resultados son muy positivos. Menaled ofrece su visión sobre cómo sería el feedback entre la ciencia o la academia y los productores para resolver el problema de malezas. ¿Cómo podemos, de alguna forma, maximizar el diálogo entre la academia y el productor y que no sea de arriba para abajo, sino que sea, o de abajo para arriba, sino que sea un verdadero diálogo? ¿Cómo podemos hacerlo? Existen, creo que, ejemplos de situaciones específicas, por ejemplo en Iowa o en California, donde grupos de productores, quizás como Apresid, se juntaron y establecieron un diálogo con la academia. Desde la academia, por lo menos desde ciertos sectores de la academia, lo que me toca a mí, es más que bienvenido, nos encanta eso, porque en el caso particular en Montana nosotros también tenemos un grupo de productores muy creativos que se nos ha acercado con problemas específicos, y las ideas de investigación que ellos nos dieron nos revolucionó la forma que estábamos pensando. Inclusive uno de los resultados que yo presenté hoy del meta-análisis que realizamos fue idea de los productores, no fue idea nuestra. O sea que es un beneficio mutuo. Ojalá, digamos, se puedan realmente establecer esos puentes de diálogo súper fuertes. Eso es lo que creo que es lo que también deberíamos estar trabajando de aquí en el presente y en el futuro.